Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Qué bueno que están aquí compartiendo este espacio con nosotros. Esta es una charla que, por supuesto, hace parte del ciclo seminario del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Es un ciclo de charlas que estamos organizando del departamento para compartir los desarrollos que hacemos con nuestros profesores, estudiantes de posgrado, e inclusive en algunos casos con estudiantes de pregrado también. Y asimismo, donde también tenemos algunos espacios para invitar a participar a algunas organizaciones, instituciones y o empresas, por supuesto vinculadas al quehacer de nuestro departamento y que pues este espacio se pueda convertir en un medio de difusión de outreach y que podamos compartir los desarrollos con quienes nos acompañan en cada una de las sesiones. Bueno, para hoy en la tarde tenemos la participación de dos profesores de nuestro departamento con la charla Distributed Network Optimization for Control. Va a estar liderado por el profesor Nicanor Quijano, profesor titular del departamento, y por Juan Pablo Martínez, profesor instructor también de nuestro departamento. Esperamos, digamos, por supuesto que la charla sea de vuestro interés, que la disfruten sobremanera. Invitamos también a la discusión, de que pues por supuesto las dudas, consultas, generemos un espacio de discusión y que a partir de ello podamos también aclarar dudas o desarrollar ideas. De eso se trata ese espacio y que podamos compartir todos, digamos, del conocimiento, del desarrollo de Nicanor y su equipo. Así que sin mayor cosa adicional, entonces le damos la palabra a Nicanor para que pues puedan iniciar la charla y pues, por supuesto agradecer a Nicanor y a Juan Pablo por el espacio que nos están compartiendo hoy, por la preparación de la charla para divulgación y conocimiento de todos los asistentes y las personas que nos acompañan. Así que adelante Nicanor y muchísimas gracias una vez más. Gracias, Guillermo, muy amable por la presentación pues primero que todo muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos y gracias por su participación. Voy a arrancar acá, pues primero que todo pues este es un trabajo conjunto que venimos haciendo y la presentación que vamos a hacer con Juan Pablo va a ser muy lo que yo llamo a la limón, ¿sí? Vamos a utilizar eh, la ayuda de nuestros estudiantes doctorales, de maestría. Con ellos vamos a presentar nuestro trabajo. Entonces, pues los que no me conocen, mi nombre es Nicanor Quijano. No sé, Juan, si se quiere presentar también para que arranquemos. Vale, gracias. Sí, pues mi nombre es Juan Pablo Martínez, soy egresado del pregrado y la maestría de los Andes y ya hace un año y medio estoy trabajando como profesor instructor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y pues hace ya bastante tiempo estoy trabajando con Nicanor en el grupo de investigación. Entonces la idea de hoy es presentarles algunos de nuestros resultados y de lo que hemos venido desarrollando y trabajamos actualmente en el grupo. Este es un trabajo de muchas personas y básicamente, pues ahí al final pues estarán los agradecimientos a todos, pero pues hay unos agradecimientos especiales que queremos hacer de entrada pues a estas personas que nos han colaborado en muchos aspectos, desde la discusión hasta la consecución de recursos, sin los cuales pues muchas cosas no las hubiésemos podido lograr. Nos acompañan Jorge López, que es candidato a doctor, y Óscar Archila. Con ellos vamos a mostrarles un par de trabajos que tenemos en una área específica. Y más adelante también pues, probablemente se nos unirá Francisco Cómbita, que es doctor, pues ya se graduó con nosotros, es profesor de la Universidad Distrital y presentaremos parte de su trabajo. Y si no se puede unir, yo les mostraré lo que se desarrolló en una parte de su tesis doctoral. Entonces, nuestra motivación arranca por la explicación del título directamente. Nosotros, muchos de ustedes, o asumimos que muchos de ustedes solamente han tenido una visión, una perspectiva de un control tradicional, de un esquema de control tradicional en el que
pues nosotros tenemos un sistema dinámico que puede ser, no sé, pues desde un robot, un vehículo, una planta, ¿sí? El cual pues es sensada y básicamente controlada desde muchos ámbitos o muchos aspectos, desde el hardware hasta el software como tal. Este esquema clásico nos sirve pues para controlar procesos, para controlar o llevar, por ejemplo, robots a una posición determinada. Y en últimas, cuando nosotros nos enfrentamos a los cursos tradicionales, básicos de control, pues utilizamos estrategias, o por lo menos introducimos dos estrategias tradicionales, estrategias orientadas a la retroalimentación de estado, y la más conocida y la más utilizada a nivel industrial, que son los controladores de tres términos. Ese es, en un curso básico de control, eso es lo que un estudiante y una persona, ingeniero, pues como tal, se va a llevar dentro de todo esto en el diseño de los algoritmos. Sin embargo, nosotros nos hemos venido haciendo una serie de preguntas que justifican o motivan el título que tenemos en la tarde de hoy. Lo primero es, ¿qué sucede si tenemos sistemas de gran escala con múltiples componentes, sistemas que estén distribuidos en una red, sistemas que presenten una serie de ataques dentro del mismo, o incluso sistemas con unas dinámicas complejas en las cuales extraer los modelos por las leyes fundamentales no es lo más evidente? Por ejemplo, aquí ustedes en pantalla ven un ejemplo que hemos venido desarrollando gracias al apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la cual nosotros hemos desarrollado técnicas de control distribuido, ¿sí?, en red. Pues aquí ustedes ven una red particular en una formación específica, en la cual utilizamos dinámicas poblacionales basadas en teoría de juegos para poder realizar esta distribución y esta asignación, e incluso pues la hemos comparado con otras estrategias tradicionales que se han venido aplicando. No queremos entrar en detalles en términos de la matemática, y no lo vamos a hacer, porque pues en últimas la idea es motivarlos a ustedes a entender qué hacemos nosotros, y ojalá pues pudiesen trabajar o explorar varios de los temas que nosotros venimos desarrollando. Nosotros lo planteamos en la visión que pues, Richard Murray planteó en su Body Lecture en la CDC del 2016, en la cual digamos, la esencia del control sigue siendo Dynamics, Uncertainty, Feed Forward y Feedback. O sea, si se quieren llevar la esencia de este acrónimo, es la cerveza Dove, por ejemplo, de los Simpsons. Entonces, plantéenselo así, ese es el control en últimas, en esencia. Y si ustedes lo ven, lo que nosotros hacemos, nosotros no desechamos para nada en la retroalimentación tradicional, sea retroalimentación de estado, sean PIDs, esos están en una capa de abstracción mucho más baja de la que nosotros manejamos. Nosotros tratamos de manejar y desarrollar unas técnicas de control en una toma de decisiones en la cual involucremos elementos en control predictivo, en estimación de estados, en teoría de juegos, y estos retos pues hacen o tratan de resolver problemas asociados directamente a 5 de los objetivos de desarrollo sostenible y 5, perdón, de los grandes retos de la ingeniería estadounidense. Nosotros nos enfocamos en ello porque, pues, en últimas, tenemos que aplicarlo en nuestro país, y nuestros desarrollos han involucrado áreas en energía, en agua, en agricultura, en la parte robótica y en la parte de ciberseguridad. Hay temas que no vamos a tratar directamente, como pues aquí ustedes ven a nuestro jefe en pantalla también, en términos de lo que hemos realizado y lo que hemos aplicado en diferentes partes del país, dentro de los cuales pues hay una serie de técnicas de control, en este caso pues desarrolladas por Miguel Velázquez, nuestro antiguo postdoc y estudiante doctoral a su vez, en zonas aisladas del país, como en La Guajira, o también gracias a la financiación de PAFCO Mexichem, en un proyecto liderado por el profesor Juan Saldarriaga, hemos desarrollado estrategias de control distribuido para sistemas de agua, en las cuales pues hemos mapeado, aquí ustedes en pantalla ven un mapeo de lo que sería la red de Chicó en Bogotá.
en la cual pues las tuberías se asumen como una serie de tanques y ustedes ven el número de estados que es bastante importante dentro de esta discusión. Sin embargo, para entrar en detalles, pues vamos a arrancar con lo nuevo. O sea, esto es parte de los trabajos que hemos realizado recientemente, y cuando digo recientemente es en los últimos 4 años, ¿sí? Para no hablar de los anteriores, y estos finalmente se están enfocando directamente en esta parte de agricultura, en los sistemas de irrigación en canal abierto. Ustedes en pantalla ven un par de imágenes. Las 2 imágenes inferiores fueron tomadas por Gregory Conde, que es el candidato a doctor que desarrolla esta parte de la investigación en nuestro país. Y ustedes pueden ver cómo simple y llanamente se tienen pues, elementos de censado y de actuación bastante obsoletos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o en qué se enfoca este trabajo? Este trabajo se ha venido enfocando en 3 partes fundamentales: la parte de modelamiento, la parte de control y la parte de estimación de los sistemas de irrigación en canal abierto, en los cuales primero se desarrollan una serie de modelos basados en ecuaciones fundamentales, en este caso las ecuaciones de San Benán, para plantear un modelo que esté orientado al control. Este modelo orientado al control, en el cual nosotros estamos atacando elementos en arquitecturas centralizadas, descentralizadas, distribuidas, con una serie de objetivos muy puntuales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra, si ustedes ya lo ven desde el punto de vista de estimación, la parte de robos, fugas, y cómo podríamos, no quería decir la palabra atacar, porque pues también tenemos ataques dentro de esto, pero cómo podemos trabajar con este tipo de problemáticas y diseñar estrategias en las cuales la aproximación del modelo sea lo más cercano posible a un sistema de gran escala de irrigación. En estos casos, pues ustedes pueden encontrar en la parte inferior de sus pantallas nuestro trabajo más reciente, en el que resumimos cuáles son o cuáles han sido las estrategias de control recientes, y recientes pues en una ventana entre los últimos 5 y 10 años, pues dependiendo las contribuciones, en el área asociado a estos problemas, en las cuales pues nosotros proponemos un modelo que ha venido siendo útil desde el punto de vista de control. También tenemos, aquí me tengo que ponerle el volumen abajo, aquí tenemos una serie de ejemplos de prototipos que tenemos no solamente en la universidad, sino en la Universidad Central, en la Universidad de los Andes. Nosotros tenemos un prototipo que hemos diseñado, en realidad tenemos 2 prototipos sobre los que hemos venido trabajando para probar estos modelos, debido pues a toda esta coyuntura actual, pues no hemos venido probándolo en tiempo real, pues, o en el laboratorio. Más sin embargo, mucho del trabajo de modelado y control se está aplicando en la Universidad de Ibagué, en la cual pues, se tiene un canal de irrigación en malla abierta, perdón, es un modelo de irrigación en el cual, pues, más real, no de laboratorio, cuando quería decir de malla abierta, no era malla abierta, sino a campo abierto, en el cual se implementan esas estrategias, ya que esta problemática asociada al agua y a la distribución de la misma afecta mucho al cultivo en general o a los cultivadores en general, sobre todo pues, en esta zona asociada al arroz. Entonces, le voy a dar la palabra a Jorge López. Ya le doy el control, Jorge. Entonces, cuando quiera. Jorge, ¿escucha? ¿No? ¿Lo perdimos? ¿Sí está ahí conectado? Sí, sí lo vi conectado. Sí pude darle control. Ahí está Jorge, pero tiene el micrófono apagado. Ya, ok. Disculpen. Gracias, Nicanor. Bien, entonces continuando con esta problemática de hacer un uso eficiente del agua, entonces lo que tenemos acá es un proyecto que busca modelar el caso particular del suelo colombiano. Entonces mi proyecto se titula Modelado dinámico y estimación de estados en procesos agrícolas, busca dar respuesta a 2 de los objetivos de desarrollo sostenible, el de producir más alimento y hacerlo de manera eficiente, es decir, utilizando menos agua y utilizándola de manera sostenible,
dependiendo de las fuentes que hayan en este momento. Pues vemos que ahí está el mapa de Colombia, donde la UPRA en el 2018 definió la frontera agrícola colombiana, y se puede ver que Colombia es un país con vocación y potencial agrícola, ya que el 35% del territorio nacional pues está habilitado para actividades agrícolas, pero actualmente solamente se cultiva el 7%. Entonces hay una posibilidad de aumentar la producción de alimentos ahí. Por otra parte, entonces nosotros empezamos este trabajo a partir de un caso de estudio en la región de Boyacá, específicamente en Samacá, donde se identifican 3 características topográficas: el terreno plano, el terreno quebrado y el terreno de ladera de montaña. A partir de esas 3 características topográficas, nosotros interpretamos entonces una distribución de espacios homogéneos, a los que más adelante llamaremos agentes, y con ellos pues entonces pretendemos interpretar las dinámicas del agua en el suelo debidas a la topografía y a características propias del suelo. Entonces, partiendo de ese escenario en el cual nosotros tenemos una asignación, una partición del espacio en unidades que consideramos homogéneas, planteamos el modelo de un agente que busca interpretar las variables ambientales para la producción de alimento a partir de las dinámicas del suelo y del el crecimiento de las plantas. Ese agente lo colocamos inmerso en una estructura de control de lazo cerrado, que está complementada por un agente de irrigación, que es el que se encarga de entregar de manera eficiente el agua a cada uno de esos agentes, a cada una de las particiones del suelo, o los sensores correspondientes, y un estimador, que es el que se encarga de incorporar la información y de estimar las variables que físicamente no son medibles. Ya con esa estructura matemática, entonces lo que nosotros tenemos ahí es, en la parte superior derecha, las mediciones de 2 agentes, uno el que se encuentra en la parte más alta y en la parte más baja de un caso de prueba, y cómo se incorporan esas mediciones en la estimación de la variable de estado ahí, que en este caso es el agua en el suelo, la cantidad de agua en el suelo. En la parte inferior izquierda, entonces vemos el efecto positivo y negativo del agua, tanto el anegamiento como la sequía, y cómo eso afecta. En el lado derecho se ve la gráfica, el patrón de irrigación para cada uno de los agentes, también se ve el patrón de lluvia y cómo afecta la producción de biomasa. Bien, ese primer trabajo pues, fue presentado y publicado en la revista Agronomy a comienzos de este año. Posteriormente a este trabajo, entonces seguimos con el análisis de este modelo basado en agentes, en cuál sería la mejor representación para la heterogeneidad del suelo. Entonces acá tenemos una superficie de prueba y empezamos a mirar qué sucedía si teníamos una asignación de 4 agentes, de 9 agentes, de 16 agentes y así sucesivamente hasta 1600 agentes, y obtuvimos este resultado, en donde se puede ver que el tiempo de ejecución del modelo pues cambia de manera geométrica, empieza a crecer, y el error, que es la gráfica inferior para los 2 casos, con irrigación y sin irrigación, en la izquierda está sin irrigación y en la derecha está con irrigación, cómo varía el error de estimación respecto al número de agentes. Entonces, resolviendo el equilibrio entre la cantidad de tiempo que quiero que el modelo se ejecute con respecto al beneficio que obtengo en aumentar la cantidad de agentes para representar el suelo, entonces encontramos que la cantidad óptima es de 144 agentes. Ya con esos 144 agentes, entonces hacemos un análisis de sensitividad global de cada uno de los modelos de los agentes, y cada uno de estos agentes tiene 20 parámetros. Con ese análisis de sensitividad lo que hacemos es rankear qué parámetros tienen más influencia en el modelo. A esos parámetros entonces los seleccionamos, les asignamos unas distribuciones de probabilidad a esos 7 parámetros más significativos, y corrimos 10.000 simulaciones de Monte Carlo para verificar qué tan buena era la predicción del modelo. Entonces aquí tenemos los resultados, en donde en la izquierda nuevamente está el caso sin irrigación y en la derecha está con irrigación en la predicción. Entonces la variación es menor al 2%, con lo cual estamos satisfechos con ese resultado. Es decir, el modelo funciona muy bien, a pesar de que en este momento solamente tenemos el caso básico de la estimación, que es un filtro extendido de Kalman, y la agente de irrigación, que solamente resuelve una política de asignación óptima del agua, con base solamente en maximizar la producción de biomasa. Lo siguiente que hemos hecho es analizar mejoras en el estimador. Hemos probado diferentes otras estrategias de estimación, como es el caso del Uncented Kalman Filter, en cambio del el filtro extendido de Kalman, y pues hemos probado que este filtro funcione. O sea, ahí en este caso ustedes están viendo que hay 2 variables que se están midiendo, que son las 2 de la parte superior, y la variable de la parte inferior, que es la producción de biomasa, es la que se está estimando a partir de la información reconstruida por el filtro, por el estimador.
y pues ese caso funciona bien hasta que se pierde la observabilidad, lo cual nos indica que es importante estudiar esas propiedades fundamentales de los sistemas para pues no caer en el error de tener un sistema que no cumpla con todas las características propias de robustez ante precisamente los cambios dentro del modelo o los cambios exteriores, que podrían llamarse perturbaciones. Bien, una vez que nosotros hemos resuelto todo este problema del estimador, pues continuaremos con la mejora de la política de irrigación, el caso de control. Una vez que nosotros tenemos el problema de transportar agua, que era el caso que mencionaba antes Nicanor, el caso de determinar qué cantidad de agua se necesita, el problema que estoy resolviendo yo, la pregunta que seguiría es cómo aplicar el agua que se necesita en las partes convenientes. Gracias, Jorge. Entonces, a ver, aquí le voy a dar la palabra a Oscar Archila. Entonces, Oscar, denme un momento y le cedo el control. Oscar, todo suyo. Listo, gracias. Entonces, bueno, continuando con la parte de nuestra investigación en la agricultura, también exploramos el área de utilizar los drones para hacer la agricultura. Ok, ya. Entonces, bueno, ¿es rentable utilizar drones para la agricultura? Entonces, pues una de las preguntas de las que nos hicimos, claramente utilizar drones es mucho más rentable que utilizar alguien haciendo la aspersión de manera manual, haciendo que el dron sea aproximadamente 14 veces más rápido que lo que puede hacer una persona pues en un recorrido, en un cultivo. Pero entonces, el problema que tenemos en utilizar agentes, ese tipo de drones o ese tipo de agentes, es que, pues bueno, la irrigación va a ser de una manera uniforme, o es la que se está planteada actualmente con los drones comerciales. Sin embargo, pues esto trae problemas. Pues bueno, hay que tener en cuenta que tenemos una restricción del radio de efecto del agente, del dron, tenemos restricción en la cantidad de combustible y por ende, pues la cantidad de distancia recorrida por cada agente. Tenemos que van a haber áreas que no van a estar cubridas al hacer la aspersión. Claramente el dron no tiene esa precisión para saber en qué áreas se hizo la aspersión correcta o no se hizo correcta y pues debería ser más de pasar más de una vez o no, pues dependiendo del requerimiento del terreno. Y pues van a haber regiones en las cuales se va a sobrelapar o va a haber más de una aspersión que por lo tanto pues va a haber pérdida de insecticida o pérdidas de nutrientes dependiendo del tipo de aspersión que se haga. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que pues, nuestra función de densidad o la función de densidad que queremos hacer la aspersión del terreno generalmente no es uniforme. Siempre queremos que en ciertos puntos o pues cuando hacen un mapeo del terreno queremos que en ciertos puntos haya más aspersión que en otros. Por lo tanto, entonces, ¿por qué no crear un método o por qué no utilizar un método en el cual pueda utilizar múltiples agentes, o sea, múltiples drones que puedan hacer el recorrido en el terreno y pues de una manera óptima? Entonces, pues bueno, en el grupo hemos trabajado aplicando este modelo, que es un modelo basado en la función de calor, de la solución de la función de calor, en el cual consiste que tenemos una función de densidad deseada. A partir de esta función de generar deseada tenemos un error de irrigación. A partir de esto resolvemos la ecuación de calor a partir de derivadas parciales, obtenemos el gradiente que nos indica a qué dirección tiene que ir cada uno de los agentes o cuál es la prioridad en el terreno para hacer la aspersión. A partir de eso tenemos pues el evitar colisiones entre los agentes, obtenemos el modelo de los agentes a través de Dubis Model y de esta forma pues podemos definir hacia qué dirección tienen que ir los agentes en el cual pues disminuyamos el error de aspersión. En este caso a la izquierda podemos ver un ejemplo en el cual se hizo para la función de densidad superior, obtuvimos este recorrido de cada uno de los agentes, el cual obtuvimos esta función de densidad deseada total que corresponde a un error, disminuir el error de aspersión en el terreno. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta el combustible o la energía que tiene cada uno de los agentes. Para uno de los ejemplos se obtuvo la gráfica de la izquierda en el cual se ven 5 agentes que hacen un recorrido durante un determinado tiempo de simulación y durante ese tiempo de simulación la gráfica de la izquierda nos indica qué tanto el agente ha aportado a disminuir el error. Nos damos cuenta que finalizando la simulación, damos cuenta que hay agentes que pues están aportando cada vez poco a la simulación o a disminuir el error, por lo tanto pues están haciendo un esfuerzo innecesario. Si aplicamos una técnica en la cual podamos restringir dependiendo del área alrededor de irrigación de cada uno de los agentes, podemos determinar cuándo podemos
decirle o decirle al algoritmo que esa gente pues ya terminó su recorrido, por lo tanto disminuimos la cantidad de tiempo recorrido de cada gente, que a su vez disminuye la energía, que es un recurso importante en este caso. Haciendo este simple método, podemos observar que pues desde cierto punto los agentes dejan de aportar el error porque pues ya no es necesario, simplemente los apagamos. De esta forma, pues acá se me saltó la tabla de arriba, pero la tabla de arriba para una simulación de 250 segundos, si nos damos cuenta, hay muchos de los agentes que terminan antes de la simulación completa. ¿Por qué? Porque pues no es necesario que ellos estén realizando la aspersión en el terreno. Abajo podemos observar en esta tabla la disminución de tiempo de vuelo aplicado a un factor epsilon, que en este caso pues, ese factor nos indica es la cantidad de error que yo deseo. Podemos observar que en todos los casos tenemos una reducción del tiempo de vuelo de cada uno de los agentes considerablemente mejor que con respecto al anterior. Por último, presento acá un pequeño video en el cual pues es la simulación de los agentes en un problema específico, en el cual pues se compara arriba a la izquierda el método sin evitar colisiones y abajo a la derecha el método cuando está evitando colisiones, que también es una de las restricciones que se agregó al algoritmo o al método de irrigación, de aspersión. Listo, gracias. Muy bien, muchas gracias por mi mouse. Voy a dejar de tener aquí. Entonces, desde el punto de vista de agricultura, agua, pues esos son nuestros trabajos más recientes. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en la parte de ciberataques en sistemas de control. En esta parte de la discusión, pues la vamos a dividir en dos partes. La primera es el trabajo realizado por Francisco Cómbita en su tesis doctoral, en la cual básicamente se planteaba el hecho de, pues vamos a tratar de diseñar o buscar cómo la estrategia de control puede ya, digamos, una estrategia de control que ya esté implementada en una planta física, no es algo que vayamos a empezar a construir en el diseño desde cero, sino pues ya está puesta en campo. ¿Cómo hacer para poder mitigar los ataques que se presenten? Aquí hay una serie de ataques tradicionales que se han venido viendo pues en varios, digamos, eventos a lo largo del tiempo, pues últimamente pudimos haber incluido los que nos han, por ejemplo, atacado recientemente. Pero bueno, esto lo probamos en un testbed tradicional para este tipo de aplicaciones. Este testbed que se tiene es un sistema de tres tanques acoplados, como nuestra planta o nuestro caballito de batalla, el cual pues va a ser nuestra planta o proceso. Vamos a tener, como les decía, un controlador fijo que ya se implementó, ya se diseñó para estos sistemas, en el cual, pues, como ustedes ven, pues si hay una referencia a la señal, a la salida de los sensores, pues va a dar una respuesta determinada. Esta respuesta pues se va a propagar al controlador y pues dependiendo de las señales de control pues se van a tomar una serie de acciones para ir mejorando. Sin embargo, ¿qué sucede en el momento en que llega a haber un ataque en el sistema? Entonces, en el momento en que llega a haber un ataque, la señal que empieza a transmitirse puede que no refleje directamente el ataque que se presenta y las señales de control pues simple y llanamente pues van a mostrar o van a reflejar al final un problema aquí en la salida, lo cual puede afectar directamente uno de los tanques o el tanque medio. Entonces, la estrategia de control y mitigación que se implementó es, pues una vez se produzca ese ataque, véase este reflejado directamente en lo que se va a ir transmitiendo para que al final de cuentas, lo que nosotros podamos lograr al final de la salida, pues en esta señal medida de los sensores, pues sea mitigada por lo que hay detrás de esto, que es que pues un controlador basado pues directamente en la estrategia asociada, ¿sí? Es un sistema no lineal el que hemos planteado, que pues, se linealiza directamente alrededor de un punto de operación determinado sobre el que queremos trabajar, con un observador y el controlador que me va a permitir a mí, por medio de este mecanismo, ¿sí? de toma de decisión, el cual pues va a corregir la acción de control. Pues estos son los elementos que se van a incluir o se han incluido de tal forma que se puedan mitigar estos ataques. Un observador, pues observadores de entrada desconocida,
van a alimentar este mecanismo, este diseño de mecanismo para que el controlador actúe de manera adecuada. Entonces, le voy a ceder la palabra a Juan para que continuemos con nuestros otros elementos de ataque. Juan. Vale, muchas gracias, Nicanor. Entonces, pues digamos, como bien les ha mostrado Nicanor y mis otros compañeros, digamos que nos hemos enfocado mucho en sistemas de diversas naturalezas, ¿cierto? Les hemos mostrado ejemplos en energía, agua, agricultura. Y otro de los sistemas que nos interesa estudiar en el grupo, dentro de todas las problemáticas que Nicanor les ha comentado, son sistemas robóticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los test beds o de los, digamos, plataformas que tenemos en el grupo es un conjunto de robots, estos que ven aquí. Y con estos robots nos ha permitido pues tener una plataforma física en la que podamos probar los distintos algoritmos de control que diseñamos, ¿sí? Entonces, uno de los esquemas más básicos o de los benchmarks en los que uno prueba algoritmos de control de múltiples agentes es, por ejemplo, la tarea de hacer formaciones. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un robot líder, múltiples robots que operan como seguidores, es decir, quieren seguir al líder, pero los robots, digamos que tienen comunicaciones limitadas. Entonces, por ejemplo, no todos los robots, digamos estos de acá, no tienen comunicación directa con el líder. Y el objetivo es, de alguna manera, seguir al líder mientras se logra una formación geométrica deseada, ¿sí? Entonces, eso es un problema de toma de decisiones distribuido con información incompleta. Y digamos que hemos estado trabajando en este tipo de problemas para desarrollar algoritmos de control. Entonces, uno de los que hemos desarrollado inspirándonos principalmente pues, en teoría de juegos, nos han permitido obtener resultados como estos que ven aquí. En este caso, digamos, son múltiples topologías de comunicación. Las líneas negras lo que están mostrando es la red o los enlaces de comunicación entre los agentes. Y en este caso lo que buscábamos lograr era, por ejemplo, una formación geométrica hexagonal. ¿Listo? Aquí, pues, verán, estos son trabajos recientes que ya, pues, digamos, ya publicados, que hemos desarrollado en el grupo en este último tiempo. ¿Listo? También hemos considerado en el contexto de ciberataques, entonces, por ejemplo, aquí tenemos los robots ahora haciendo una formación triangular, pero la pregunta que uno se hace es, listo, ¿y qué sucede, por ejemplo, si alguien hackea uno de los sensores o la información de uno de los robots? Entonces, por ejemplo, si uno no mitiga los ataques, podría obtener esquemas de este estilo, ¿sí? Tenemos claramente un choque entre los robots, pero por medio de mecanismos de mitigación de ataques que nosotros hemos diseñado, pues podríamos tener comportamientos de ese estilo. Entonces, a pesar de tener un ataque en la información, el esquema, digamos, del sistema no se ve afectado tan drásticamente, ¿sí? Entonces, estos son problemas interesantes que hemos estudiado en el grupo, que son los que digamos, más nos apasionan, pero podemos pensar que todos estos problemas entran dentro de un esquema más grande, más general, que es precisamente lo que nosotros denominamos Distributed Network Optimization for Control. Si lo pensamos desde un punto de vista más abstracto, entonces consideren que ustedes tienen múltiples agentes, ¿sí? Una población de agentes que tienen que coordinarse para lograr un objetivo determinado, ¿sí? La pregunta que nosotros nos planteamos es cómo podemos diseñar las políticas de toma de decisiones de cada uno de esos agentes de manera que podemos coordinar una población de agentes para lograr un fin determinado. ¿Y cómo podemos hacer eso en el caso en el que los agentes tienen información parcial? ¿Sí? La información, digamos, viene en forma de comunicaciones con sus vecinos, pero claramente no tenemos un ente que coordine todo, que tenga toda la información disponible. Entonces, en nuestro contexto, si lo aterrizamos un poco, estos agentes podemos pensarlos es como los controladores, ¿sí? ¿Cómo se realizan en la práctica? Pues básicamente son computadores o procesadores donde tenemos implementados los algoritmos de control, ¿sí? Y que están distribuidos en una red de comunicación. Y cada uno de estos está a cargo de una componente de un sistema de gran escala, ¿sí? Entonces, ya sean tanques, ya sean robots, ya sean distintos elementos de un sistema mucho más complejo, mucho más grande. Entonces, nosotros principalmente bajo este esquema de Distributed Network Optimization for Control nos interesan aplicaciones energía, agua, agricultura, robótica y ciberseguridad, que son las que les hemos mostrado principalmente, ¿sí? Y todo enmarcado dentro de los retos de desarrollo sostenible y digamos, los retos globales de la ingeniería, ¿sí? Uno de los desarrollos más recientes, para mostrarles un poco que tenemos en este contexto, entonces, esto es un paper que publicamos el año pasado en la CDC,
y digamos, lo que contempla es el problema de carga o de coordinación de carga de vehículos eléctricos. Entonces, si uno tiene múltiples vehículos eléctricos o una población que va incrementando de vehículos eléctricos, uno tiene que empezar a preguntarse cómo coordino yo la carga de manera que pueda satisfacer las restricciones de la red, las restricciones de las distintas estaciones, de manera que yo pueda de alguna manera optimizar de forma distribuida el proceso de carga de los vehículos y pues cumpliendo las restricciones físicas del sistema, ¿sí? Entonces, esto de nuevo es un trabajo que hemos desarrollado completamente en el grupo, inspirándonos principalmente en la idea de teoría de juegos. Otros ejemplos un poco más abstractos, pero que se pueden aterrizar a un montón de aplicaciones en ingeniería, los podemos caracterizar por medio de lo que se conoce como juegos de congestión. Entonces, ustedes, por ejemplo, consideren una población grande de agentes que quieren viajar de un punto A a un punto B y tienen distintos caminos para hacerlo, ¿sí? Entonces, los agentes pueden tomar de manera independiente sus decisiones de por qué camino debo ir. Sin embargo, hay unos costos asociados, digamos, a las congestiones de los caminos. Entonces, los agentes de alguna manera tienen que coordinarse para satisfacer esos costos o para minimizar esos costos de congestión. Pero también puede haber algo, además, que hay que satisfacer, que son, por ejemplo, restricciones en las capacidades de los caminos. Entonces, si uno lo piensa, por ejemplo, que los caminos son avenidas o carreteras, pues claramente va a tener un número limitado de vehículos o de agentes que pueden transitarlas. Entonces, hay restricciones que tengo que considerar. Hemos desarrollado algoritmos de optimización basados en teoría de juegos que nos permiten considerar restricciones de desigualdad convexas y pues digamos aquí hay un ejemplo particular, vemos que efectivamente convergen a las soluciones óptimas, ¿listo? Y de hecho esto todo está demostrado analíticamente, es parte de lo que hacemos nosotros en el grupo, es garantizar esas propiedades de estabilidad y pues garantizar que el algoritmo funcione. También lo hemos hecho recientemente, este es un paper que está sometido a la Control Systems Letters de este año, de hecho, y lo hemos hecho también considerando ahora restricciones de igualdad, que es pues otro, digamos, el otro de los contextos importantes que uno tiene que contemplar en optimización, y es un problema similar. Tenemos un grupo de agentes que quieren partir de una localidad A y quieren viajar a localidades B, C y D, pero tenemos ahora un número específico de agentes que tienen que llegar a B y un número específico de agentes que tienen que llegar a C. También podemos, con las dinámicas que hemos desarrollado, resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, un poco de lo que les hemos hablado hasta el momento ha sido sistemas de gran escala, sistemas distribuidos en red y, pues, digamos, bajo el contexto de ciberataques, ¿sí? Eso es una parte importante de lo que nosotros contemplamos en el grupo. Pero hay otra parte muy importante también y es, ¿qué pasa si son sistemas que son muy, muy complejos, ¿sí? Para los cuales yo ni siquiera puedo plantear un modelo analítico o de pronto es muy difícil obtener un modelo? ¿Cómo podría yo implementar controladores en ese caso, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que uno busca es de alguna manera poder diseñar un controlador sin tener un modelo del sistema, ¿sí? Entonces, queremos explorar estrategias que logren hacer eso. Y una de las estrategias o pues de los campos de investigación que más atención están recibiendo últimamente es pues la parte de inteligencia artificial en control, que lo que busca es precisamente, de alguna manera, emular el proceso de aprendizaje de un cerebro, ya sea humano o de un animal, ¿sí? Que básicamente queremos de alguna manera, a partir de recompensas o de señales de incentivos, entrenar el controlador para que logre realizar una tarea, ¿listo? Sin necesidad de conocer cuál es el sistema o el modelo del sistema que vamos a controlar. Entonces, en esto también hemos trabajado recientemente. Si lo quieren pensar de un punto de vista un poco más ilustrativo, el problema que queremos estudiar es, tenemos un sistema desconocido, o sea, sabemos cuál es el sistema, pero no sabemos cuál es su modelo matemático. Tenemos un agente, pero el agente es capaz de leer, digamos, el estado del sistema, ya sea por medio de sensores, es capaz de ejecutar una acción que eventualmente va a cambiar el estado del sistema y además nos puede dar un incentivo o una recompensa que de alguna manera nos indica que también estamos controlando el sistema. Entonces, en la literatura hay múltiples formas de hacer esto, hay mucha investigación reciente en este campo. La más tradicional lo que contempla es, yo tengo una política, usualmente representada por una red neuronal, que recibe el estado del sistema y lo que hace básicamente es generar la acción para controlar el sistema. Y estas redes son diseñadas y entrenadas para realizar una tarea específica T, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos hacemos la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo múltiples tareas para realizar? Entonces, podría tener, por ejemplo, una red que no solamente está entrenada para realizar una tarea, sino que puede hacer múltiples tareas. Entonces, también son esquemas que uno empieza a considerar cada vez más complejos.
O uno también puede empezar a considerar el caso en el que yo quiero realizar una tarea específica, pero de pronto la tarea se puede descomponer como una serie de habilidades. Y lo que me conviene a mí, más bien, es de alguna manera, entrenar una red que logre seleccionar cierta actividad, ¿cierto? Perdón, cierta habilidad, seleccione cierta habilidad a realizar y a partir de ahí tener múltiples redes que sean expertas en esas habilidades más específicas, ¿sí? Son esquemas que también estamos considerando y claramente uno puede empezar a jugar con estas ideas y empezar cada vez a elevar más el nivel de complejidad y ahora no solamente tener habilidades, tareas, sino también empezar a tener conceptos que se pueden extrapolar entre múltiples habilidades. Para mostrarles un poco de lo que hemos desarrollado en el grupo, este es un trabajo principalmente liderado por Diego Gómez, que hoy no nos puede acompañar. Aquí hay algunos ejemplos de sistemas que, pues digamos que se han llevado a cabo por medio de estas estrategias. Entonces pueden ver tareas básicas como lo que es, por ejemplo, un saltar, un pie que simplemente salta. Podemos tener un poquito de tareas ya más elaboradas, como es, por ejemplo, recorrer una zona sin estrellarse, o, por ejemplo, recorrer una zona y ser capaces de llegar a una ubicación determinada. Entonces, estos son ejemplos ilustrativos, pero claramente uno puede extrapolar esto a problemas de control tradicionales o inclusive problemas como los que les mostramos anteriormente. Es parte de lo que hacemos en el grupo también. ¿Listo? Entonces, aquí le devuelvo la palabra a Nicanor. Muchas gracias. Entonces, pues básicamente una cosa que quiero aclarar, bueno, para que no mueva el mouse tanto un momento. Ok, ok. Es que todo esto viene de una financiación, o sea, una financiación de becas doctorales, en la cual pues hemos tenido múltiples estudiantes financiados por el Estado, por proyectos de investigación. Hemos tenido o hemos hecho y realizado proyectos de investigación con diversas universidades, empresas, por el Sistema General de Regalías, con empresas como Isagen, Enel. Pues aquí tuvimos la colaboración también de universidades como la Universidad de Chile y su Centro de Energía, proyectos de regalías con las regiones, tanto en Cundinamarca como en Nariño, proyectos con EPRI, por ejemplo, en los Estados Unidos, o con la Fuerza Aérea, que es parte del proyecto que les hemos venido mostrando, PAFCO Mexiquem, proyectos liderados por el profesor Juan Saldarriaga, en los cuales trabajamos en sistemas de drenaje urbano de la mano del profesor Carlos Ocampo Martínez, el cual pues, nos ha permitido generar cotutelas en las que Julián Barreiro se ganó pues, la mejor tesis doctoral de España y de Europa en el año 2017, y también actualmente con Gregory Conde pues, venimos trabajando en cotutelas, así como en la Universidad de Mons. Jorge, pues, que habló en el día de hoy, pues trabaja dentro de este marco de cotutela en la Universidad de Mons, y en el École des Mines pues hemos tenido otras cotutelas, la de Eduardo Mojica y Germano Banto. También tenemos proyectos con universidades locales, la Universidad de Ibagué, la Universidad Central, y básicamente uno que no mostramos, pero pues los convidamos a que lo vean en la página web del departamento, un proyecto originalmente liderado por la profesora Ángela Cadena y Mónica Espinosa, y pues finalmente yo terminé siendo el director del proyecto en Ciudades Sostenibles, financiado por el UK Pact, y universidades que han acogido a nuestros estudiantes en sus pasantías doctorales, en UT Dallas, en IIT y pues mi alma mater, por eso está en toda la mitad, de Ohio State University. Este es el grupo de investigación. Nosotros, pues, todo este trabajo viene pues, de toda esta gente. Es un grupo amplio de personas que nos han venido colaborando a lo largo del tiempo, y pues, si bien digamos, nosotros solemos hacer nuestras despedidas de año en buenos lugares, con buen vino, buena carne, pues este año nos tocó de esta forma. Pero bueno, lo bueno es que pudimos unir gente que está en diferentes partes del mundo, pues haciendo sus trabajos doctorales o tesis de maestría, o incluso pues siendo profesores como Jorge Poveda. Les recomendamos pues leer este paper, o por lo menos yo les recomiendo parte del resumen de muchos años de trabajo está en este paper de la Control System Magazine, o pues el mejor paper de la ISA Transactions, que es pues la revista de aplicación del área de control. Con eso pues queremos agradecerles a todos ustedes su participación.
Y pues estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues los participantes los escuchamos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues no sé, Guillermo, cómo lo manejamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias Nicanor y equipo. Muy interesante la presentación, bastante completa, muy ilustrativa respecto de todos los tópicos que se pueden atacar o se pueden, no sé si la palabra sea atacar en realidad, pero todos los tópicos se pueden tratar, digamos, con las herramientas y los desarrollos que mostró Nicanor, Juan Pablo, bueno, y todo el equipo. Ya se me fueron el nombre, Javier, etcétera, etcétera, perdón. Y pues ojalá pues sea de motivación para quienes también nos acompañan. Entonces, en este momento pues abrimos la mesa por aquí en el chat, ya dejaron algunas preguntas. Entonces, no sé si, pero es solamente para compartir la conferencia, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta específica a los expositores, quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud, aclaración. Tenemos unos minutos para, por supuesto, atender consultas e inquietudes del público. ¿Están tímidos o todo quedó claro? Parece que, bueno, Carlos Gómez pregunta, ¿está interesado en vincularse al grupo? Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso para vincularse al grupo? Pues no, pues enviarnos un correo a Juan a Juan y a mí. Sí, ahorita en el chat escribimos los correos para que pues todos los tengan. Básicamente es eso, pues ojalá pues entre más pronto mejor. Nosotros tratamos de involucrar estudiantes de toda índole, pues hoy no presentamos los trabajos de pregrado que terminaron el año pasado, pues por cuestión de tiempo, pero pues tenemos un grupo de gente aquí, pues en el día de hoy nos acompaña Isabela Salgado, también les puede contar un poco cómo es la vinculación, lo mismo Ana María Telles, ellas dos les pueden ir contando, pues si no quieren hablar con los profesores o quieren hablar con algún estudiante, más bien, entonces ellas les pueden contar cómo es la participación y la interacción con nosotros realmente. Esa es la vinculación. Bueno, a Isabela, entonces que le dieron la misión, a ver si Isabela nos comparte un poquito su experiencia. O Ana María. Dale, Ana. Vale, hola a todos. Hola, Ana María. No, pues nada, el grupo es súper chévere. Tenemos, digamos que se basa prácticamente en ver cómo exponen la gente que ya tiene más cancha en hacer tesis, en hacer papers y ganar experiencia con eso. Es muy chévere y el Paper Club, que fue la actividad de la vez pasada, estuvo muy interesante. No, pues obviamente es complicado cuando uno no tiene tanta experiencia como los demás, pero es súper enriquecedor escucharlos hablar y escuchar el manejo de los temas y aspirar a pues a llegar al nivel que ellos tienen. No sé, participen, es un espacio súper. Vale, muchas gracias, Ana María. Yo tengo inquietudes, a mí hay un tema que me interesa mucho, pues no sé, pensando en el desarrollo del país y esto que tocaron, que es el tema, y más bien es una pregunta un poquito holística, no en el detalle de la presentación, que hemos visto algunas herramientas y todo, pero cómo uno podría visualizar a partir del desarrollo que han venido haciendo, que han hecho con Javier, bueno, todo el equipo, el tema del desarrollo del agro en Colombia. Pensando en que, por ejemplo, en el caso propio de Colombia, digamos, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a diversificar nuestra economía, porque pues tenemos que dejar un país que se someta a la cultura extractiva, minero-energética y más bien pensar, digamos, otro tipo de alternativas para el desarrollo. Entonces, en todo este desarrollo que ustedes han visto en el tema del agro y todo, ¿qué oportunidades ven? ¿Qué se podría hacer desde los desarrollos que han hecho? ¿Cómo podríamos trabajar, digamos,
para ir desarrollando ese tópico de manera más potente o requerimos vinculación con otros grupos? ¿Qué podríamos hacer en ese contexto? Sí, la pregunta un poco amplia, pero creo que esos son los desafíos que nos corresponde responder. Sí, listo. Entonces, pues, digamos, yo arranco y después le doy la palabra a Jorge para que pues, él complemente con su visión. Y yo creo que, digamos, como decía Ana María, nosotros, pues, parte de las actividades que tenemos nosotros en el grupo están asociadas a leer papers que no necesariamente digamos, nos competa directamente en la investigación. Entonces, pues ayer hicimos una crítica de un trabajo que está asociado a un concepto que se llama Cyber Physical Human Systems. Y en él, pues, si bien la aplicación es diferente, nosotros vemos una oportunidad muy grande en la que se puedan vincular nociones de cómo el humano va a intervenir dentro de, el desarrollo o digamos, el control, o sea, la toma de decisiones, la toma óptima de decisiones para, digamos, ciertos eventos. O sea, por ejemplo, en los canales, en canal abierto, nosotros vimos pues todo lo que hay en el Tolima, en el Huila, y pues de aquí a que uno pueda llegar a automatizar e instrumentar todos estos canales, pues va a haber un largo trecho y de pronto va a ser imposible a la larga hacerlo. Pero ¿qué pasaría si nosotros utilizásemos ideas, pues por ejemplo, de psicólogos, economistas también, a la par, agrónomos, en las cuales podamos embeber estas nociones y desarrollar ideas? Cuando llamamos cyber physical es pues esa interacción tanto pues de la parte de automatismo de hardware como la parte de software y el ser humano poder modelar para que la toma sea una toma óptima de decisiones, por ejemplo. Entonces, para responder la pregunta de si podemos estar ligándonos o asociándonos con otros, pues es clarísimo que necesitamos gente de otras áreas para resolver problemas de este estilo. No sé, Jorge, pues digamos, para no hacer tan larga mi respuesta. Bien, gracias Nicanor y gracias Guillermo. Sí, el tema aquí es que todo lo que nosotros hacemos puede ser extrapolado bien sea a una herramienta, a una sugerencia de política, a un desarrollo, digamos, de tipo de interacción social con la parte, digamos, del conocimiento que nosotros desarrollamos. Obviamente impactando en las comunidades. En mi caso particular, yo estoy desarrollando una herramienta, pues la idea siempre es partir de la información que tenemos y con base en esa información, pues proponer. Nosotros dentro del proceso de investigación identificamos las necesidades, vemos dónde hay oportunidades y a partir de esas necesidades y las oportunidades, con las herramientas que tenemos, pues proponer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi desarrollo, pues entonces yo estoy viendo que hay unas necesidades y hay un potencial de cosas que podemos hacer, pero también necesitamos a la comunidad. Y cuando uno involucra a la comunidad, surgen cosas como la que mencionaba ahorita Nicanor, los Cyber Physical Human Systems, pues hay que involucrar al ser humano en toda esta dinámica, y pues eso nos lleva a desarrollos que pues no estaban inicialmente planteados, pero que con base en la información que tenemos y las herramientas que tenemos, pues podemos proponerle finalmente soluciones prácticas a la sociedad. En el caso particular del transporte de agua o en el caso particular de proponer, por ejemplo, cómo diversificar las regiones dependiendo de dónde identificamos que hay mayor potencial para el crecimiento de un cultivo o para el desarrollo de una actividad particular agrícola o dependiendo de la necesidad de una comunidad. Todo eso se puede involucrar en lo que hacemos a partir de las herramientas y del conocimiento. Y por eso es tan importante de pronto la interacción con otras disciplinas, como lo mencionaba Nicanor, y es algo que nosotros hemos ido, que se ha ido incentivando en el grupo, esa multidisciplinaridad, y finalmente pues eso es bastante enriquecedor para todos. En el caso particular del Paper Club de ayer, pues nosotros digamos que no tenemos un background en economía o en la parte social, pero esas herramientas nos sirven para generar nuevas ideas y mejorar las cosas que ya tenemos. Vale, muchas gracias. Yo creo que aquí queda importante como tema desafiante y pues lo hemos tratado y creo que lo hemos tratado de desarrollar en otras iniciativas que hemos hecho, incluso pues aquí Freddy que también nos acompaña y todo, pero yo creo que sí tenemos un desafío grande en el tema de cómo incorporamos la interdisciplina en todo este tipo de desarrollos que estamos haciendo.
a partir del conocimiento, la tecnología, lo que podemos hacer en el aporte desde ese punto de vista, pero cómo lo vinculamos a otras ciencias del conocimiento, porque yo creo que esos son los desafíos que nos toca responder ahora, ¿no? Ya dejar quizás, entre comillas, la visión un poquito tan tecnócrata y abrirnos a la interdisciplina y ver cómo complementamos con otras ciencias para que lo que hagamos, por supuesto, genere mucho más impacto. Entonces eso queda como, digamos, un poquito como moraleja de todo esto, que lo tengamos internalizado y que también pues los estudiantes que nos acompañan lo piensen así. Tenemos una formación en eléctrica, electrónica, pero eso cómo lo podemos consensuar o lo podemos llevar a desarrollos que sean un poquito más desafiantes, invitando a gente de otras ciencias, de otros saberes para que podamos contribuir de manera más potente al desarrollo del país. Por aquí Álvaro Escobar está preguntando que si hay otros proyectos más prácticos que solucionen problemas de países en desarrollo. No sé, es una pregunta que está aquí, no sé. Y pues, digamos, pues, hay muchos problemas que quisiéramos estudiar. Por ejemplo, un problema muy interesante, o sea, digamos, que estamos tratando de trabajar es, ustedes vieron pues la problemática de los drones que pues con Oscar se modelaron y se hicieron un montón de simulaciones, pero digamos, pensemos en que estos puedan ser utilizados en el transporte de algo, por ejemplo, en términos, no sé, es que no quiero plantearlo, pero bueno, las vacunas, por ejemplo, o sea, llevar vacunas a zonas aisladas del país. Es un problema muy importante que tenemos que atacar y tenemos que atacarlo desde varias ópticas, no solamente en el desarrollo y pues la consecución de los recursos pues para comprar no los drones con los que pensábamos hacer irrigación, sino los drones un poco más grandes, los cuales pues van a tener una serie de problemáticas asociadas pues, a la energía, así, pues, para el transporte, a la geografía, porque pues la geografía nuestra es una geografía bastante complicada, entonces ¿cómo vamos a hacer para solventar ese tipo de problemas? Ahí hay una serie, digamos, de problemáticas tanto desde el punto de vista mecánico, el desarrollo eléctrico, electrónico y pues por supuesto de control y la toma de decisión de cómo vamos a hacer para hacer esa distribución. No sé, Juan, si se le ocurra algo adicional dentro de todo lo que hemos discutido aquí en estos problemas de países, pues hay muchos, muchos más, pero... No, pues yo quería desaclarar un poco, o sea, nosotros, muchas de las cosas que mostramos aquí, por ejemplo, los robots, sí, obviamente están implementados en un benchmark que nosotros tenemos, pues, para poder, digamos, modelarlo y llevarlo a la práctica y evaluarlo ya en un sistema funcional, pero los algoritmos que nosotros planteamos son desde una perspectiva mucho más general. Entonces, por ejemplo, lo que yo les hablaba un poquito de los juegos de congestión, uno puede utilizar eso para modelar muchísimos problemas y nuestro objetivo siempre es tratar de aterrizarlos y llevarlos a problemas pues, que se enmarcan dentro de los retos de desarrollo sostenible que les comentamos. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, los problemas de distribución de agua, problemas de carga de vehículos eléctricos, problemas de agricultura. O sea, si bien nosotros, muchos de los que les mostramos puede que no se vea directamente cómo enlazarlos con las aplicaciones prácticas, nuestro objetivo siempre es ese. O sea, siempre es eventualmente hacer cosas que no se queden solo en lo teórico, sino que las podamos llevar pues a resolver problemas relevantes para Colombia y para otros países. Y mire, por ejemplo, aquí está Sebastián González, pues Sebastián es uno de los graduandos de nuestro grupo del semestre pasado, pues él era el representante también estudiantil del departamento. ¿Sí? Entonces, Sebastián, por ejemplo, su idea original partía de eso, ¿cierto, Sebastián? Pues si quiere intervenir para darle paso, pues a... Sí, hola, ¿qué más? Sí, la idea original era pensar en que, por ejemplo, una de las aplicaciones de poder trabajar con agentes distribuidos en zonas que tal vez requieran esa solución distribuida es el campo colombiano. Entonces, sabemos que hay una infraestructura de transporte y de comunicación que son bastante pobres y pues ahí la motivación surgió de poder coordinar una flota de drones para la distribución de recursos y motivado aún más por la pandemia, pues para la distribución de vacunas. Entonces, eh, digamos que ahí apoyar el mensaje que se está dando, que este tipo de algoritmos para
agentes pueden aplicarse a problemas que son bastante prácticos, bastante de nuestro contexto, lo que se necesita. Y pues es eso. Entonces, pues particularmente en mi trabajo, para presentarlo brevemente, fue modelar ese requerimiento energético de cada uno de los agentes que son los drones, y cómo esa comunicación distribuida pues puede permitir asignarlos de la forma más eficiente posible para esa distribución de recursos. Entonces, pues eso, que anímense, que aquí el ambiente es muy agradable, y la investigación puede ser muy, muy provechosa. Vale, muchas gracias. Bueno, ya son las 7:03. No sé si alguien tenga alguna consulta adicional, o si no, ya pues en beneficio del tiempo y del respeto del tiempo de todos ustedes, pues estaríamos dando cierre a este espacio del seminario. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional que quiera hacer. Parece que no. Bueno, entonces, ¿Sí? ¿Me sí, permiten? por supuesto, adelante. Muy bien. Soy Pablo Coronel, les hablo de Venezuela. Bueno, mi reflexión para la siguiente charla, una excelente intervención del profesor Nicanor, también de Juan Martínez, que creo que es estudiante de doctorado. ¿Sí? O sea, formalmente todavía no, pero sí aspiro próximamente a iniciar mis estudios de doctorado. Ok, perfecto, magnífico. Bueno, mi idea para el grupo de la Universidad de los Andes es analizar los sistemas dinámicos con cierta, digamos, iniciativa hacia la vulnerabilidad. Por ejemplo, los sistemas eléctricos de potencia, sabemos que tienen una dinámica bastante compleja, no lineal y además multivariable, pero son sistemas que son muy susceptibles a fallas. Por ejemplo, una falla trifásica, una falla de línea tierra, o, por ejemplo, cuando hay alta penetración de energías renovables, son fuentes intermitentes, y todo esto hace que sea una dinámica, digamos, muy propensa al régimen transitorio, ¿no? No solamente pasa en los países en desarrollo, pasa en los países incluso más avanzados. Por ejemplo, el último apagón general que hubo en Texas, en Estados Unidos, la gran cantidad de cambios climáticos de hielo paralizó las turbinas eólicas, condensó todo lo que son los paneles solares, y hubo una falla bastante grave, ¿no? Lo que es el sistema de generación. Temperaturas que estaban oscilando entre -10 y -20 grados centígrados, incidieron en una sobrecarga, en una carga que se tradujo pues en un déficit de generación, en un aumento de carga, ¿no? Dejando a varias personas en situación de congelación, y estuvo a minutos, me atrevería a decir horas o minutos, de ser un apagón bastante general, ¿no? Todo esto por las características dinámicas del sistema interconectado de Texas, porque Texas está aislado desde el punto de vista eléctrico, Texas está aislado de todo el sistema interconectado de Estados Unidos. Ellos funcionan de forma independiente, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, que si tú pierdes parte de la generación de California, ellos tienen cómo alimentarse con otros estados de Estados Unidos. Texas no trabaja así. Texas es muy independiente, no tiene muchas interconexiones con otros estados, y esto hace para el sistema mucho más vulnerable. Entonces, esa dinámica, digamos, no cooperativa, pues puede modelarse con eso que usted está trabajando, con lo que es la teoría de juegos, y la toma de decisiones, algo que es importantísimo en la reconfiguración óptima de los sistemas eléctricos de potencia. Puede modelarse como un conjunto de optimización, como una optimización conjunto y no iterativo, ¿no? Para hacer más rápido el restablecimiento de la red. A mí me gustaría trabajar, ya sea en la publicación de un paper con la Universidad de los Andes, de este tema que es muy interesante, y en el que la dinámica de los sistemas eléctricos de potencia no solamente afecta a los países en desarrollo, sino a cualquier sistema eléctrico de potencia del mundo, y ver cómo podemos adaptarle más características de resiliencia ante una perturbación y ante la propia dinámica de la red en régimen permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé, Nicanor, si quieres comentar. Sí, no, pues es muy pertinente. Pues aquí, digamos, o sea, Guillermo es experto en ese tipo de temáticas. Entonces, nosotros, por eso, pues, digamos, cuando usted vio nosotros no hablábamos de la aplicación directa de energía, más allá, pues, del último trabajo que viene desarrollando Juan en vehículos eléctricos.
Pero pues hemos hecho algunas cosas en esas líneas. El experto aquí, pues en todo lo que es eléctrico es Guillermo, entonces pues cualquier publicación, cualquier contacto que necesite, pues él como director de departamento, pues se pueden comunicar directamente y podemos colaborar, por supuesto. O sea, las ideas están ahí planteadas, pero pues tenemos, digamos, hay parte de la parte eléctrica que yo desconozco realmente. Entonces, pues necesito apoyarme en los expertos, ¿no? Sí, para complementar, muchas gracias por el comentario, Pablo. En realidad, pues muy, por supuesto, afín a lo que estamos tratando. Pues de hecho yo, pues estamos trabajando también con el equipo en temas de energía, estamos trabajando con el tema de la resiliencia, que creo que de alguna manera responde a esos comentarios que estabas haciendo. En particular, el tema que estamos trabajando en detalle en este es el tema de la resiliencia a nivel sistema de distribución con integración masiva de generación o recursos energéticos distribuidos y de cómo las microredes, en ese caso, si se constituyen de buena manera, pueden aportar a aumentar la resiliencia de sistemas de distribución. ¿Por qué nos enfocamos en distribución? Porque después de estos grandes desastres naturales que bien hablas, por ejemplo, el caso de Texas, que por un tema de una onda polar, digamos, sacó de servicio muchas unidades de generación o daños un poquito más catastróficos, como por ejemplo terremotos, inundaciones y este tipo de lo que se llaman los eventos de baja probabilidad pero alto impacto, que en realidad es como el foco de poder contribuir desde el punto de vista de la resiliencia. Lo otro ya es un nivel mucho más operativo que tratamos desde la perspectiva de la confiabilidad. Pero de todas maneras, ese tema de la resiliencia sí lo estamos trabajando y volviendo al tema del por qué la red de distribución, porque cuando ocurren estas fallas sistemáticas y de gran impacto, el sector o el segmento de la cadena de generación, transmisión, distribución que más tiempo lleva en poner en servicio de vuelta es precisamente la red de distribución, ya por el tema de su dimensión, por la cantidad de nodos, por lo susceptible que son a cualquier daño y demás. Entonces, por eso, digamos, estamos trabajando como foco el sector de distribución y también, pues, por supuesto, porque es un sector que ahora está sometido a una frontera, a un cambio tecnológico grandísimo con la inserción de las nuevas tecnologías. Entonces, pues, esa investigación la estamos llevando. Ahí colaboramos con Nicanor, así que cualquier curiosidad o cualquier tema tópico que quieras tratar, pues por supuesto que estamos abiertos a cooperar para trabajar ese tema. Así que estoy dejando aquí en el chat mi correo, así que de aquí de la universidad. Entonces ahí pues si quieres también nos puedes escribir y podemos discutir y compartir ideas a ver si hacemos algún tipo de desarrollo conjunto, que pues por supuesto siempre con la mejor disposición para ello. Bueno, hay una pregunta también, Francisco Toro. No sé si Pablo quiera comentar algo respecto de la respuesta o estamos bien. Muchas gracias, profesor Jiménez. Sí, bueno, la particular motivación que tengo de esta metodología para la restauración óptima de los sistemas eléctricos de potencia es precisamente lo que hablaba Juan Martínez y el profesor Nicanor, que es la toma de decisiones, la toma de decisiones óptima que en un menor tiempo de respuesta ante una perturbación grave, severa, una falla en cascada, que incurra en un apagón casi general de un estado completo y grande como el de Texas, pueda recuperarse lo más rápidamente posible. La teoría de agentes me ha llamado la atención el aprendizaje por refuerzo profundo, que es una de las especialidades del doctorado en Ingeniería Electrónica y la maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes. Pues me ha llamado la atención porque en algunas simulaciones que he visto en algunos papers obtienen un rendimiento que llaman, entre comillas, un rendimiento superhumano. O sea que ningún humano pues, puede resolver el problema de la reconfiguración óptima en un tiempo, digamos, permisible, ¿no? Solamente con la teoría de agentes busca el camino óptimo, unificando lo que es teoría de juegos y agentes, y por supuesto la matemática aplicada respectiva para resolver este problema, ¿no? El rendimiento superhumano de la teoría de agentes pues lleva
precisamente a ese rendimiento óptimo. Y es precisamente pues esa mi particular motivación, ¿no? El tiempo de respuesta tan elevado de la teoría de agentes y la toma de decisiones óptimas. Bueno, muy bien. Bueno, ahí están los correos, así que bienvenido. Cualquier inquietud posterior, Pablo, y si te interesa algún tema, pues lo podemos tratar, a ver cómo lo podemos abordar de manera conjunta. Hay una última pregunta de Francisco Toro que pregunta, dice, quizás un poco fuera del tema, pero que de alguna forma se relaciona, y es, ¿cómo ve la academia los efectos del proyecto de reforma tributaria sobre la generación distribuida? Bueno, pues no sé qué tanto hay que comentar ahí, en realidad, Francisco. Eso depende mucho del alcance al final con el que quede la reforma, qué se va a grabar, qué no se va a grabar. Y entonces es una pregunta, pues en realidad difícil de responder así de buenas a primeras. Lo que uno podría pensar es que, por ejemplo, si graban, por supuesto, con IVA las tarifas y todo lo que son los servicios, pues eso muy seguramente va a ser más competitivo el desarrollo de sistemas de generación o de autogeneración. Quizás se adelanten los tiempos de recuperación de inversión y temas así, conjunto con el desarrollo tecnológico, y quizás pueda en ese contexto ser más atractivo el desarrollo de la generación distribuida de pequeña escala. Pero pues tampoco sabemos de ahí para arriba de lo que significa el desarrollo del proyecto como tal de generación distribuida en el marco de la reforma tributaria, cómo se irá a grabar o qué impactos tiene. Yo no tengo el conocimiento, el detalle de eso, pero desde la perspectiva de lo que puede pasar con los servicios públicos, eso podría ser, digamos, una señal de más competitividad para este tipo de desarrollos, pero bueno, creo que queda mucha tela por cortar para dar una opinión más concreta y más enfocada, más aterrizada sobre la pregunta. Bueno, bueno, eso es. Entonces, Nicanor y equipo, muchas gracias Juan Pablo, Gracias. muchas gracias Jorge, muchas gracias Camilo, bueno, Isabela, Ana María, todos los del equipo, Sebastián, gracias también por compartir tu experiencia. Damos entonces cierre al seminario del departamento. Los invitamos, por supuesto, el próximo jueves. No sé, María Paula, el próximo jueves, ¿a quién vamos a tener la charla para el próximo jueves? Claro que sí. El próximo jueves tenemos la charla de un estudiante doctoral, Gabriel Narváez. Él nos va a hablar de técnicas avanzadas para gestión de energías renovables. Vale, listo. Entonces, están todos invitados el próximo jueves a las 6. Esperemos que esta contingencia de algún momento termine y ojalá esas charlas después ya las podamos disfrutar con un café. Pero mientras tanto, aquí le ponemos la mejor energía y la mejor motivación posible para compartir lo que hacemos en el departamento con todos ustedes. Así que muchísimas gracias, muy buena noche y muchas gracias otra vez, Nicanor, por compartirnos este espacio, y estamos en comunicación. Y muchas gracias a los asistentes. Esperamos que pues la charla haya sido provechosa, y recuerden que esto también queda ya grabado en la página de YouTube del departamento. Si la quieren volver a revisitar, pues está disponible para todos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muy vale. Hasta luego.